alguien me pregunta, ¿no? Porcentaje de que haya una guerra mundial, y me recuerda una predicción que hice yo. No me acordaba, pero me dice que hace un año dijiste que había un 10% de posibilidades de que haya un conflicto global. ¿Y ahora? Bueno, pues ahora yo aumentaría. Me pondría quizá en un 20% ya. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, en un mundo en el que hay un gran desorden internacional, donde es la ley de la jungla, donde cada vez más los déspotas del mundo creen que pueden hacer lo que les dé la gana, donde además las democracias liberales están en un clarísimo retroceso. La unidad de inteligencia de The Economist, por ejemplo, cifra ya solo en un 6% la población del mundo que vive en una democracia plena. El autoritarismo se está expandiendo por todo el mundo. Si además de que cada vez más tienes a estos sátrapas al frente de los países, te encuentras con el regreso del colonialismo y de esta ansia imperialista que estamos viviendo, las posibilidades de que haya choques de intereses son cada vez mayores. Si le añades, como hemos hablado antes, el riesgo cada vez mayor de que China invada Taiwán, que sería un conflicto con mucho riesgo de extenderse globalmente, yo, si hace un año situaba en un 10% esas posibilidades de un conflicto global, me temo que tengo que aumentar un 20%, que son cifras un poco tontas, ¿no? Decirlas así, porque al final, ¿quién sabe? ¿No? Bueno, eso es un juego, ¿no? No hay que tomárselo tampoco muy en serio. Más que la cifra en sí, me parece significativo el aumento. O sea, el hecho de que cada vez hay más posibilidades. Y eso es muy negativo. Deberíamos ir a menos, si pudiera ser. Pero no, cada vez hay más. Y bueno, es una situación compleja y sobre todo impredecible. Gente como Trump, bueno, pues es bastante impredecible, ¿no? Lo que puede hacer un Putin. ¿Qué va a ser lo siguiente? Se habla mucho de la posibilidad de que si cayera Ucrania, Putin seguiría, ¿no?, hacia Europa. ¿Es eso posible? Yo sí creo que hay riesgos. Porque una vez uno de estos aspirantes a emperadores ultranacionalistas se les mete el bicho dentro de la expansión, los sueños de grandeza que ya hemos vivido en otras épocas, si no los paras en la primera parada, en este caso Putin su primera parada es Ucrania, sí hay riesgos y lo hemos visto a lo largo de la historia. Riesgos claros de que eso siga, ¿no? Si además el mensaje que llega desde Estados Unidos, que sigue siendo la principal potencia mundial y militar, si la señal que te están enviando desde Estados Unidos, que durante décadas hizo de gendarme, digamos, de la geopolítica, es a nosotros nos interesa lo nuestro, también nosotros nos vamos a expandir. Groenlandia, control de Venezuela, queremos controlar el canal de Panamá, el disparate absurdo de que Canadá sea el estado 51 de la Unión. Cuando tienes líderes con esa mentalidad, pues uno que, yo soy aficionado a la historia, uno que mire atrás a la historia, pues ve claramente que los riesgos aumentan, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es Irán, mira, uno de vosotros dice, es Irak, es Venezuela, es Rusia, es Arabia Saudí, países que tienen muchísimo petróleo. Otro de vosotros dice, ¿qué obsesión enfermiza tener los fascistas con Zapatero?
Esto es lo que os comentaba al principio de los comentarios, ¿no? Que casi todos son súper interesantes, razonables. Oye, hay gente que está a favor de lo que dices o en contra, ¿no? Pero siempre te sale algún espontáneo que te llama comunista, fascista, no sé cuánto, porque no dices nada que coincida con lo que ellos piensan, ¿no? Bueno, pero esto es parte del juego, ¿no? Y volviendo a esto del conflicto global, uno de vosotros dice, claro, China dice, justificación perfecta, tú invades Venezuela, yo Taiwán. Cuando China se considera ahora una potencia equiparable a Estados Unidos, dice, ¿qué pasa? ¿Que tú vas a hacer lo que te dé la gana y yo no? ¿Por qué? Y de ahí ese aumento, ¿no? Que decía, más posibilidades de un conflicto global, sí. 20%, 25%, ¿qué más da? El simple hecho de que estemos aumentando el riesgo es un disparate, porque ya hemos visto a lo largo de la historia lo que los conflictos globales hacen. Y hoy, con las armas que hay, pues probablemente sería el último. Porque la última vez que hubo un conflicto, que fue la Segunda Guerra Mundial, global, no había armas nucleares. Bueno, Estados Unidos terminó ese conflicto ensayando su primera arma nuclear contra Japón. Y a partir de ahí hubo un entendimiento en el sentido de la Unión Soviética consigue armas nucleares, luego otros países también, Inglaterra, Francia además, un entendimiento de cómo todos nos podemos destruir el uno al otro, vamos a poner unos límites y unas reglas para que eso no ocurra. Pero ¿qué pasa cuando de repente estos líderes de espíritu imperialista deciden que esas reglas ya no valen? Pones en mucho más riesgo a todo el mundo. Y por eso el problema es que la crisis sea nuclear. Pues sí. Si vamos a un mundo, como dice también otro de vosotros, en el que lo importante es cuántos recursos me llevo del vecino, pues entonces eso acaba en caos, ¿no? Hay gente que dice, y me pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con Diosdado Cabello? Ojalá tuviera yo la información. La verdad es que cuando esto empezó a ocurrir, lo de Venezuela, pues claro, el espíritu de reportero salta, ¿no? Y a mí lo que me habría gustado es coger el primer avión y haber estado allí, que es lo que hice durante muchos años. Pero no tengo una información, mentiría, ¿no? No puedo ponerme delante de vosotros como hacen algunos para decir que lo sé todo sobre lo que pasa en Venezuela. No, yo lo que puedo hacer es, en base a mi experiencia como reportero, tratar de no predecir, porque ya os he dicho que eso es imposible, pero sí de intentar analizar la situación y hacia dónde creo que vamos. A lo largo de la historia, los recursos, la codicia, el ansia de poder, el expansionismo han sido los motivos de las grandes guerras. Luego también las hay religiosas, por nacionalismo, bueno, pero al final es la codicia lo que ha movido países, fronteras, invasiones, conquistas, y estamos desgraciadamente otra vez en ese punto. ¿Volverá a la cordura en algún momento? ¿Cambiarán los líderes? ¿Tendremos otra vez gente no tan disparatada como la que tenemos ahora? Porque desde luego, desde que yo me dedico al periodismo, nunca se han juntado tantos líderes absurdos y disparatados a la misma vez en el mundo.
otra razón por la cual aumento las probabilidades de un conflicto global. Ya no es que sean más o menos capaces de hacer su trabajo, de gestionar los intereses de sus ciudadanos, es que estamos hablando de gente que son muchos de ellos lunáticos, sociópatas, y se han juntado muchos en países muy importantes. Yo por eso digo, yo ya no, ni siquiera creo que la división que debamos hacer sea de derechas o izquierdas. Simplemente es líderes con sentido común o sin sentido común. Líderes corruptos o decentes. Líderes que reprimen a su propio pueblo o que les dan las libertades que yo creo que se merece cualquier persona. Y esa para mí es la gran división ahora mismo. O sea, que no es una cuestión ya solo de izquierdas o derechas, es una cuestión de decencia, de honradez y de sentido común y de gente que lo que quiere es vivir en paz, gestionar lo mejor posible a sus ciudadanos, a su pueblo, que prosperen y no estar conquistando al vecino o robando los recursos que no te corresponden, ¿no? O sea, ha habido siempre capitalismo, comunismo. A mí me gustaría libertad y que esos líderes intentaran mejorar la vida de su gente. Y luego a partir de ahí, oye, que cada uno tenga sus ideas, ¿no? Y que la gente pueda despedir a los políticos que no le gustan. Y sin embargo vamos a un mundo en el que cada vez más es dictadores, imperialistas, colonialistas y gente que quiere ramplar con lo que no es suyo y saquear al vecino, ¿no? Y por eso vuelvo al inicio de ese periodista que escribía en el WhatsApp y decía, tengo sentimientos encontrados, liberación, alivio porque ha caído Maduro, aprensión y cabreo porque estamos pasando de un gobierno ilegítimo de Maduro a un presidente, entre comillas, no oficial pero oficioso como Trump, también ilegítimo. ¿Devolverá el poder a los venezolanos lo antes posible? Yo espero que sí. Pero tiene la pinta de que antes va a intentar sacar todo el provecho posible con acuerdos comerciales, con explotación de petróleo, recursos naturales,